¿Te compraste los nuevos Powerbeats Pro 2 y quieres sacarle el máximo a estos audífonos? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de comenzar este video sobre trucos para tus audífonos, te recuerdo que estará dividido tanto trucos para usarlos con iPhone como también trucos para cuando quieres utilizarlos con un dispositivo Android. Te estaré dejando todo eso marcado aquí con capítulos en este video para que puedas brincar a la sección que sea necesaria para ti. Comencemos hablando primero sobre el iPhone, y lo primero que tienes que asegurarte es que las almohadillas de los audífonos sean perfectamente para tu oído. Recuerda que directamente en la cajita vienen varias otras opciones de diferentes tamaños para asegurarse de que puedan funcionar perfectamente en tu oído, pero para poder verificar de que en efecto las que tienes puestas son las que funcionan para ti, vamos a ir a la parte de configuración y vamos a bajar aquí en la parte de los audífonos hasta la parte de prueba de las almohadillas, y aquí el teléfono estará reproduciendo un sonido directamente en los audífonos para poder verificar si en efecto hay un sonido o que hay un poco de ruido que se esté saliendo de los audífonos, o que por ejemplo esté entrando algo que está afectando de alguna manera el sonido, para asegurarse de que funcione perfectamente para ti. Y como puedes ver, luego de varios segundos el teléfono te estará diciendo si tiene un sello ideal. En mi caso, uno de mis oídos parece que es más grande que el otro, por lo menos para estos audífonos, así que tengo en un lado pequeño y en el otro lado tengo la almohadilla grande, así que ten eso en consideración a la hora de comenzar a utilizar estos audífonos. Pasemos ahora a enseñarte algunos trucos en la parte de los botones, y cada audífono tiene aquí en la parte del medio un botón para poder manejar el volumen, así que no te tienes que preocupar por utilizar Siri o utilizar los botones del iPhone, sino que aquí tienes un botón para poder bajar y subir el volumen. Vamos aquí a probarlo para que puedas ver aquí en este video cómo está bajando aquí el volumen. Vamos a hacerlo desde parece que tiene que usar cuando está conectado, y como puedes ver estoy tocando aquí el botoncito para el volumen y también estoy aquí bajándolo para que puedas hacer eso directamente desde el audífono sin tener que utilizar los botones del iPhone. Ahora bien, en la parte de reproducción de música o de cualquier audio que estés utilizando, debes de recordar que también aquí en el audífono, en la B donde está la B de Beats, lo aprietas una vez para poder pausar la música, lo tocas otra vez para obviamente reproducir, y si tocas dos veces rápidamente vas a poder cambiar la canción hacia adelante. Vamos a hacerlo otra vez. Y aquí estoy cambiando la canción, pero también si lo aprietas tres veces corridas vas a poder regresar hacia atrás. Vamos a hacerlo otra vez. Y aquí, como puedes ver, estaré yendo hacia atrás de la canción. Tienes que hacerlo dos veces si ya empezó a reproducir un poco la canción, para que puedas regresar hacia atrás a esa canción que querías seguir escuchando. Sin embargo, también debes de recordar que estos audífonos llegan con cancelación de ruido, y eso lo vas a poder activar directamente del audífono también. Así que dejando el botón de la B apretado por unos segundos, vas a poder activar el modo de cancelación de ruido, y obviamente pues dejando la B apretado otra vez vas a poder cambiar entre el modo de cancelación de ruido y el modo de transparencia. Un detalle bien importante que debes de saber es que eso mismo lo vas a poder activar desde el centro de control, dejando el dedo apretado aquí en la parte del volumen. Vas a poder tocar aquí en esta parte inferior para poder cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido. Ahora mismo está el modo ambiente, modo de cancelación, aunque también puedes apagarlo, pero ahí se va a escuchar como si tuvieses algo dentro del oído. Obviamente esto no vas a querer utilizarlo, vas a querer mantenerlo aquí en el modo de ambiente. Sin embargo, si quieres más alternativas de cómo utilizar estos botones, podemos ir aquí a la parte de configuración, y en la parte superior, más o menos aquí, vas a poder encontrar la parte de que si quieres que el botón de aquí del audífono pueda utilizarse para otra manera, por ejemplo dejarlo apretado para poder activar Siri, o obviamente pues tener aquí la parte del sonido de la cancelación de ruido. Aquí puedes cambiar entre los diferentes modos, pero una vez más yo no te recomiendo que tengas aquí la parte desactivado, al menos que realmente te interese tener esa función. Yo diría que valga la pena utilizar estas dos opciones nada más, la parte de ambiente y la parte de cancelación de ruido. Ahora bien, de igual forma, aquí en la parte de configuración vas a poder controlar cómo quieres que se utilicen los botones a la hora de hacer una llamada. Así que puedes tocar una vez para contestar esa llamada cuando te estén llamando. Puedes entonces tocar una vez cuando estés en la llamada para colocar la llamada en silencio para que no se escuche tu micrófono, y entonces tocar dos veces para poder finalizar la llamada. Hay algunas personas, y en mi caso a mí también, no me gusta que pausar la llamada sea utilizando una vez el botón. Me gusta que sea dos veces y que entonces finalizar la llamada sea una vez. Obviamente esto puedes configurarlo como funcione perfectamente para ti, pero ten en consideración de que tienes esa alternativa aquí directamente en la parte de configuración. Uno de los principales atractivos de estos audífonos es que tiene aquí este sensor para poder activar la parte de
poder medir tus latidos del corazón directamente desde tu oído, y ahora te estaré enseñando cómo puedes configurar todo eso y algunas funciones bien interesantes que puedes utilizar con estos audífonos. Lo primero que debes de saber es que directamente en la parte de configuración puedes activar o desactivar esta función, y cuando tocas aquí te estaré explicando un poco más de información cómo es que funciona. Debes de recordar de echarte el audífono un poco hacia atrás cuando estás tocándolo aquí directamente en tu oreja para que ese sensor esté tocando tu piel y pueda funcionar perfectamente. También debes de considerar que si tienes un Apple Watch también, estos audífonos serán como la segunda prioridad, así que el Apple Watch tomará prioridad para poder detectar los latidos del corazón. Pero si tienes estos audífonos, pues obviamente se estará utilizando la información de estos para poder darte esa información de los latidos del corazón. Y por último, aunque obviamente dependerá del gimnasio en el que estés, estos audífonos se pueden conectar inalámbricamente a esa máquina que estés utilizando en el gimnasio, obviamente si es compatible, para que puedas ver esa información de los latidos del corazón directamente en esa máquina, dejando el dedo aquí apretado 2 veces por unos segundos para que se pueda iniciar esa conexión directamente con esa máquina. Obviamente la información de los latidos del corazón estará disponible en la aplicación de Apple, pero si utilizas otras aplicaciones de hacer ejercicio, como es el caso de Nike Run Club, Ladder, Run, etcétera, Pelotón, se van a poder sincronizar esta parte de los latidos del corazón directamente en estas aplicaciones para que puedas ver esa información cuando estás haciendo ejercicio en esas aplicaciones. Ahora bien, lo último que quiero compartir contigo en esta parte de la configuración de estos audífonos lo vas a encontrar aquí prácticamente en la parte final, es en la parte de accesibilidad, y esta es una parte bien importante. Por ejemplo, puedes utilizar la cancelación de ruido con tan solo un audífono, y eso será perfecto si por ejemplo te empiezas a quedar sin batería. Vas a poder utilizar la cancelación de ruido con un solo audífono para que no te interrumpa el ruido que está a tu alrededor, así que tienes que activar esto directamente aquí en la parte de accesibilidad. Otra parte importante es que esta cajita hace diferentes sonidos, y para poder controlar el ruido que hacen estos sonidos, pues vas a poder encontrarlo directamente aquí. Puedes apagarlo si no quieres que haga ningún ruido esta cajita, ni los audífonos cuando están en ella, pero si quieres controlar un poco más el volumen, puedes ir aquí para que entonces pueda hacer diferente volumen a la hora de utilizar esta cajita y estos audífonos. Un detalle que debes de saber de esta cajita es que obviamente llega con un puerto USB tipo C, pero también tiene la tecnología de carga inalámbrica, así que puedes utilizar un cargador inalámbrico. No puedes utilizar la parte de los imanes, parece que no se detecta exactamente, tiene un poquito de imanes, pero no lo mismo que MagSafe, así que tengas en consideración a la hora de utilizar un cargador inalámbrico, pero recuerda que tienes esa alternativa a la hora de utilizar estos audífonos. Y otro detalle bien importante, la parte de batería, es que te pueden durar hasta 1 hora con tan solo cargarlos 5 minutos, así que si te estás quedando sin batería, déjalos un ratito aquí y ya vas a poder utilizarlos por 1 hora. Ahora bien, ¿cómo puedes saber cuánta batería le quedan a estos audífonos? Obviamente puedes ir aquí a la parte de configuración, pero eso toma mucho tiempo. Aquí pueden ver que le quedan todavía 99%, pero también puedes añadir un widget de batería directamente aquí a tu pantalla de inicio. Vamos a darle aquí a editar, le damos a agregar widget, vamos aquí a buscar batería para que obviamente pues puedas ver la batería de tus audífonos, y como puedes ver aquí he añadido este widget para que puedas ver cuánto le queda de batería a estos audífonos. En el caso de la batería del estuche, ¿cómo puedes saber cuánta batería le queda? Simplemente la abres y la acercas un poco al teléfono para que se pueda empezar ese proceso de conexión, y aquí puedes ver que le queda 64% de batería al estuche y 100% a los audífonos, así que esa es otra manera de poder ver cuánta batería le quedan a tus audífonos. Tampoco puedes olvidar que si tienes un iPhone relativamente moderno con un puerto tipo C, o obviamente también un teléfono con Android, puedes utilizar la conexión USB tipo C de tu teléfono para poder cargar la batería de estos audífonos, así que no olvides esa parte de poder utilizar un cable USB tipo C conectado a tu iPhone para que puedas recargar la batería de tus audífonos. Ahora bien, ¿qué pasa si se te pierden estos audífonos? Cabe la pena mencionar que estos audífonos, a diferencia de los AirPods Pro 2, no tienen el sistema de rastreo de la cajita, así que no vas a poder encontrar la cajita. Si se te pierde, solamente vas a poder utilizar el sistema de poder encontrar estos audífonos. Si por ejemplo tienes un audífono perdido, vamos aquí a sacar uno simplemente para que esté entre comillas perdido y enseñarte cómo lo puedes encontrar. Obviamente, para poder encontrar este audífono perdido en los equipos de Apple, vas a tener que utilizar la aplicación de encontrar o la aplicación de Find My. Es una aplicación que viene ya preinstalada con tu dispositivo, y vamos ahora aquí a la lista de tus dispositivos y vamos a tocarlo para poder ver la ubicación exacta. Obviamente voy aquí a ponerlo un poquito borroso para que no vean dónde es que yo vivo, pero aquí vas a poder ver dónde exactamente están los audífonos, y simplemente puedes tocar aquí el botoncito de emitir sonido para que una vez se conecten a los audífonos, debes de recordar que tienen que tener batería. Obviamente van a poder comenzar a hacer un ruido para obviamente poder encontrarlos y que pueda ser más fácil. Si por ejemplo se te cayó detrás del sofá o detrás de la cama, ahí puedes escuchar el ruido que está haciendo y obviamente podemos detenerlo una vez entonces encontremos estos audífonos, aunque también tiene la parte de poder decirte dónde están y utilizando la parte de navegación, pero realmente la parte más importante será utilizar este sistema para poder hacerlo sonar y poder encontrarlos. Obviamente puedes utilizar estos audífonos fácilmente con tu iPhone, con tu computadora, tu tableta,
tableta, etcétera, pero es muy probable que en algún momento también quieras utilizarlo con otros dispositivos que tengas en tu casa, como es el caso, por ejemplo, de un Nintendo Switch. Así que lo primero que tienes que hacer es ir a la parte de configuración del Bluetooth de tu dispositivo. Vamos a ir aquí a la parte del Switch. El Switch hay una parte directamente de Bluetooth y vamos ahora a comenzar este proceso de vinculación. Y en los audífonos, simplemente cuando lo abras, aquí vas a encontrar un botoncito que vas a dejar apretado hasta que esa luz blanca que estás viendo ahí comience a parpadear rápidamente, y entonces está el modo de vínculo para que entonces puedas utilizarlo con otros dispositivos. Vamos aquí a dejarlo apretado para poder entrar otra vez en ese modo de vínculo en este dispositivo, y ahora simplemente tienes que esperar a que aparezca ese dispositivo Bluetooth directamente en la lista del dispositivo que quieres utilizar. Luego de varios segundos, como puedes ver, ya aquí aparecen los audífonos, y simplemente toco el botoncito, los audífonos estarán haciendo un sonido para poder indicarte de que ya los puedes utilizar, y ya estamos entonces listos para poder utilizar estos audífonos directamente con mi Nintendo Switch. Pasemos ahora a enseñarte algunos trucos de cómo puedes utilizar estos Powerbeats Pro 2 directamente en tu dispositivo Android. Y lo primero que tienes que saber es que para poder conectarlos vamos a utilizar la aplicación de Beats para que podamos tener muchas de las funciones que están en los equipos de Apple y que pueda funcionar esto perfectamente. Esta aplicación es completamente gratuita, vas a dar aquí poder comenzar a utilizarla una vez aceptes todos los permisos. Vamos a darle la parte de permisos de la pantalla, de la ubicación, etcétera, de notificaciones, para que todo funcione perfectamente. Una vez tengas la aplicación instalada y ya configurada, vamos ahora a empezar a utilizarla. Obviamente ella nos llevará al sistema de poder entonces tener aquí la parte de notificaciones, de la ubicación, de poder ayudarlos, etcétera, y ahora el permiso de Bluetooth, que sería el más importante. Y aquí nos estará preguntando cuál equipo queremos utilizar. Vamos ahora a escoger los Powerbeats Pro y te estará preguntando cómo quieres utilizar este proceso de vínculo, y ahora simplemente tenemos que comenzar a abrir el estuche para que comience este proceso de vincularlos. Se supone que hagan un sonido de alguna frecuencia para que se puedan encontrar fácilmente, pero si no se encuentran, simplemente hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con la parte de conectarlos directamente a otro dispositivo. Simplemente dejamos el botoncito aquí apretado por unos segundos hasta que comience a parpadear y hacer un ruidito para que entonces comience el proceso de vincular. Aquí te llegará una notificación. Vamos ahora aquí a tocarla para que comience el proceso de vincularlos y que puedan funcionar con tu dispositivo Android sin ningún problema. Bueno, ya tengo los audífonos configurados en mi teléfono Android. Asegúrate de echártelos un poquito hacia atrás para asegurarte de que el sensor esté tocando tu oreja y que funcione perfectamente. Vamos ahora aquí a enseñarte un poquito cómo puedes utilizar estos audífonos y algunos trucos y tips. De igual forma que como vimos en el iPhone, aquí directamente en la aplicación vas a poder cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido, del modo ambiental, etcétera. Aunque también debes de recordar que puedes utilizarlo directamente desde los botones. Dejas el botón aquí en la B apretado por unos segundos para poder cambiar entre los diferentes modos. Vas a poder ver que se movió a la parte de cancelación de ruido, y lo mismo puedes hacer dejando aquí el dedo apretado para poder cambiar entre los diferentes modos. Obviamente también puedes utilizar el botoncito de volumen aquí directamente al audífono para poder subir o bajar el volumen. Aquí puedes ver que estoy subiéndolo y que lo estoy bajando, así que sin ningún problema vas a poder hacer eso directamente del audífono sin tener que utilizar los botones de tu teléfono. Y en la parte de los gestos vas a poder tocar una vez para poder pausar la canción, vas a poder tocar dos veces para adelantar la canción, y también vas a poder utilizar 3 veces para poder ir hacia atrás. Así que de todas las maneras como quieras vas a poder navegar la canción o lo que sea que estés escuchando directamente desde tus audífonos. Ahora bien, en esta aplicación también podemos hacer algunos cambios bien importantes que te recomendaría hacer. Sería aquí en la parte de control de ruido y asistente de voz, y aquí puedes entonces cambiar si por ejemplo quieres que en el audífono izquierdo o en el derecho, dependiendo de donde tú quieras, dejando el dedo apretado, sea activar el asistente de voz, ya sea Geminis o el que tenga en tu dispositivo Android. Así que puedes cambiarlo aquí para que tengas más control o que tengas más alternativas a la hora de utilizar estos audífonos. Tampoco debes olvidar, si tienes algún problema en la parte de cancelación de ruido, sería ir aquí a la parte de configuración y tocar la parte de prueba de almohadillas, y ahora el teléfono estará reproduciendo un sonido para poder asegurarse de que no haya ningún sistema de que se esté saliendo el sonido o que esté entrando ruido directamente a tu audífono. Aquí no se pudo completar la prueba, parece que no puedo hacerlo mientras estoy hablando. Como puedes ver aquí me dice que el lado derecho está muy bien, pero el lado izquierdo no está muy bien que digamos, así que puedes intentar ajustarlo, pero también debes de recordar que directamente en la cajita tienes más almohadillas para que puedas cambiar entre diferentes. En el caso de mi iPhone me dijo que ya estaban bien estos audífonos, así que en Android parece que no le gusta esta almohadilla, pero debes de recordar que tienes más alternativas directamente en la cajita donde vinieron tus audífonos. El otro tip que te recomendaría sería aquí en la parte de configuración también, y sería tener más control de cómo es que funciona la parte de las llamadas. Él de forma predeterminada te permite contestar una llamada tocando una vez el botoncito aquí de la vez. Por ejemplo, apagar el micrófono tocando 2 veces aquí el botoncito de la B, y entonces finalizar la llamada tocando una vez luego de que ya estés en la llamada. Obviamente puedes tocar aquí y cambiar entonces si
quieres que sea una vez la parte de desactivar el micrófono. Una vez más lo puedes hacer como tú quieras, pero recuerda que tienes esa alternativa directamente aquí en la configuración. Ahora bien, ¿cómo puedes ver la batería de estos audífonos fácilmente? Es cierto de que puedes entrar a la aplicación y puedes ver aquí la batería, pero obviamente no vas a querer hacer eso constantemente. Yo te recomendaría que busques una pantalla de inicio que esté bastante vacía y dejes el dedo apretado para entonces comenzar a configurar. Y vamos aquí a la parte de widgets, vamos aquí a buscar la parte de bits, y aquí esta compañía te incluye dos widgets que puedes utilizar, uno pequeñito y uno quizás un poquito más grande, para que puedas activar aquí la parte de cancelación de ruido y la parte de los latidos del corazón, aunque obviamente también hay uno más pequeñito si quieres ese, para que puedas ver constantemente cuánto le queda la batería a tus audífonos y no tengas que estar entrando directamente a la aplicación. Para la parte de frecuencia cardíaca, de igual forma como te expliqué en los equipos de Apple, vas a poder ir directamente a la parte de configuración y tocar este botoncito para poder comenzar la parte de frecuencia cardíaca. Es cierto que va a poder funcionar si por ejemplo estás haciendo algún ejercicio, se va a poder vincular esta información, pero también vas a poder utilizarlo conectándola a diferentes máquinas dependiendo de tu gimnasio. Si tienen esa función, vas a poder dejar el dedo apretado, tocas 2 veces y lo dejas apretado hasta que comience el proceso de vinculación con esa máquina, para que puedas transmitir esa información de la frecuencia cardíaca directamente a esa máquina de ejercicio que estás utilizando en el gimnasio. Al momento de hacer este video, como son prácticamente nuevos, no creo que haya una aplicación específica que funcione con la frecuencia cardíaca de estos audífonos y que se conecten a una aplicación específicamente, pero seguramente durante los próximos meses quizás la aplicación de Nike, como funciona en el iPhone, también se va a poder sincronizar para que puedas transmitir esa información de la frecuencia cardíaca y pueda funcionar en esa aplicación de ejercicio que te gusta utilizar. Y por último, en esta parte de los audífonos en Android, debes de recordar también que en esta aplicación es que estarás utilizando la parte de poder encontrar tus audífonos perdidos, así que tocando el menú vas a por aquí ir a la parte de buscar mis beats. Vamos ahora a darle el permiso de la ubicación para que obviamente pues pueda funcionar la ubicación y que pueda obviamente utilizarse y que te pueda ayudar a encontrar tus audífonos. Vamos ahora a ir otra vez aquí a la parte de buscar mis beats. Parece que tengo que cerrar la aplicación y entrar otra vez. Parece que de luego del permiso se pone un poquito media complicada. Vamos ahora aquí a la parte de la ubicación y como puedes ver aquí está un poquito borroso para que no puedas ver dónde yo vivo, pero efectivamente vas a poder ver dónde es que exactamente están estos audífonos, aunque debes de recordar que tampoco funciona para encontrar la cajita, así que ten eso en consideración. Y este sistema tampoco tiene una forma de poder hacerlo sonar, simplemente tocar aquí el botón para poder ir a donde que están esos audífonos, así que hay ciertas desventajas si utilizas estos audífonos conectados a un teléfono Android. Y con ese último detalle te he enseñado varios trucos y tips para que puedas utilizar tus nuevos audífonos Powerbeats Pro 2 tanto en tu dispositivo Android como también en tu dispositivo de Apple. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.